Bueno, muy agradecido, ¿verdad?, por estar aquí, muy amable por invitarme. La verdad que estoy muy contento, siempre he dicho que venir aquí es un placer, por eso esta declaración que a uno le pagan por venir pues, es irrelevante en este momento. No vengo por eso, parodiando un poco a nuestro senador Bocus, diría que vengo no porque me pagan, vengo porque vengo a visitar amigos, vengo por conocer y controvertir muchas de las cosas que se han dicho, y ojalá me controvertan a mí, porque me encanta eso, me encanta educar, me encanta participar, me encanta entrar en muchas cosas que tienen que ver también con las sociedades, y esa es una de las razones por la cual jugamos bastante más que de pronto mi nuera aquí para parir, para crear a ACERSC, la Asociación de Centros de Reproducción Humana en Colombia. Y hace 3 años hemos tratado de vincular a todos los centros de Colombia para que podamos hacer una cabeza visible frente al ministerio, una cabeza visible frente a la sociedad, una cabeza visible internacionalmente, para que nos permita tener un coloquio de mayor envergadura con respecto a todo lo que el ministerio pudiera programar para efectos de fertilidad. Y al mismo tiempo dar esfuerzo, así como hoy lo están haciendo ustedes aquí, tratar de conseguir consenso, tratar de conseguir a través de los disensos, conseguir consensos que nos permitan actuar de alguna manera más adecuada frente a los pacientes y frente a las necesidades de nuestros pacientes aquí. Así que, en resumen, estoy aquí, pero no porque me paguen. Las cosas cambian, todo cambia. Esa era la Barranquilla de principios del siglo pasado. Hoy en día, Barranquilla es la Barranquilla del malecón, la Barranquilla que mira al río, la Barranquilla que progresa, y la que ya tiene un monumento que es la ventana al mundo, que si no lo han visto vale la pena que lo visiten, multicolor, correcto, multifacético como somos los costeños y como es nuestro carnaval. Pero también cambian las noticias, especialmente las noticias científicas. Hace muy poco se demostró en algunos embriones de mamarios que probablemente en la primera división celular los usos meióticos siguen estando separados. No hay fusión. Y si eso es cierto, también en los humanos nos va a plantear una serie de controversias y una serie de dilemas bastante importantes. Y somos al fin y al cabo mamíferos, y esto es en mamíferos inferiores. O sea que en la primera división celular todavía no hay fusión. Las cosas cambian. Los genomas paternos permanecen separados en la primera división del cigoto. Los pacientes cambian y la metodología cambia. Hace 20, 30 años, pues así estaban los maridos. Hoy en día, la paciente se coloca su propia inyección subcutánea, y esto pasa porque no alcanzaría la orina de miles y miles de millones de personas para poder hacer la FSH que hoy en día se necesitaría. Y si nosotros no vamos adecuándonos a esos cambios, pues probablemente tampoco vamos a tener la posibilidad de estar al día. Gracias. Desde hace mucho tiempo todos los ginecólogos han estado interesados en la reproducción y en la inducción. Ustedes ven que la inducción de la ovulación se hacía anteriormente, años 50, irradiando la hipófisis, pero desde ya sabían que había una lógica, que era probablemente la FSH. El problema era que era tan escasa que era imposible hacer una aplicación clínica de la misma. Después pasamos a quitar ovario, a hacer las excepciones de cuña. Después pasamos a lo que conocemos como ovario a la brasa o drilling ovárico, ¿de acuerdo? Y después pasamos a toda esta serie de inductores que hemos ido conociendo poco a poco. Pero esto significa que no es una cosa nueva, que cuando comenzamos a ver históricamente vemos que en el año 1993 las gonadotropinas ya se usaban en la inducción de la ovulación y demostraban que su uso en baja complejidad, entre comillas, se me olvidó decir que puse baja complejidad en un tono un poco menos fuerte, porque hoy en día los glosarios que han salido del año 2017 han cuestionado el término baja complejidad. No aparece en el glosario. Solamente los latinos y específicamente los colombianos seguimos hablando mucho de baja y alta complejidad, pero ellos no hablan de ese término, hablan de procedimientos de inseminación, procedimientos de coitos dirigidos, porque parece como despectivo, ¿no? Eso es de baja complejidad. Yo no he escrito una cosa más compleja que inducir a una paciente para que tenga una monovulación. O sea que no es baja complejidad el hecho de que nosotros no hagamos
fertilización in vitro. Es simplemente una metodología diferente. O sea que ese término probablemente cada vez lo vamos a oír más, a oír menos. El hecho que hasta el siglo pasado, inclusive en la primera década de este siglo, la inseminación intrauterina era un tratamiento empírico. No había evidencia de que realmente la inseminación produjera efectos benéficos para los pacientes y que aumentara su tasa de embarazo. Y al mismo tiempo pues habían otros problemas, los costos y los embarazos múltiples. Sin embargo, en el año 2004 aparecían algunos trabajos en donde veíamos, comparando con otro eterno inductor de la ovulación, los recombinantes. Y este grupo mostraba que por lo menos había una cierta tendencia a tener más embarazos por mujeres y más nacidos vivos por mujeres si usábamos gonadotropinas en pacientes con infertilidad inexplicada y ovarios poliquísticos, pero que tenían obviamente esta estrella rojita que eran los embarazos múltiples. Y sabemos que esa estrella no es tan roja, es una estrella negra que cada vez que tenemos un embarazo múltiple nos colocan en los centros, o sea que no es algo para tener siempre en cuenta, ¿no? Es algo más bien para olvidar. Y en esa ocasión ellos concluían, el grupo de López, que era mucho más efectivo de pronto usar FSH recombinante y que podía usarse como una línea de primera terapia, cosa que en el año 2004 era supremamente controversial. Y otro estudio que comenzaron a publicarse en el 2006 decían que si uno clasificaba al paciente y ese paciente tenía un pronóstico de embarazo del 30-40%, usando cualquier modelo de predicción, voy a decir un nombre, después mencionaré algunos, uno podría decir que esa paciente no tenía ningún beneficio en que yo le hiciera una inducción de la ovulación para hacer una inseminación en infertilidad implicada, porque como ven en la tabla, se embarazaban más y más rápido las que no hacían ningún tipo de inducción de ovulación que aquellas que hacían inducción de ovulación. Entonces, la identificación de las parejas que se beneficien tiene que ver mucho con ese pronóstico. Si yo tengo un pronóstico bueno en una pareja, yo no le voy a agregar seguramente nada, porque yo le induzco la ovulación y le hago una inseminación. Y en eso tiene mucho que ver muchas de las publicaciones en las cuales nos hemos ido poco a poco metiendo. Posteriormente, en el año 2010-2011 comenzó a hablarse de la individualización, o sea, ya la chaqueta no es talla X tal, la chaqueta es para parra, ya tiene la medida adecuada, entonces vamos a individualizar qué tipo de inducción necesita ese paciente. Y en los últimos años podría agregar que no solamente están esas cosas que están ahí, el peso, la masa muscular, etcétera, sino los receptores a las isoformas de la FSH. También es otro ítem que probablemente nos llegará muy próximamente para saber qué paciente tiene una isoforma o qué etnia tiene una isoforma más presente que otra, un receptor más presente que otro, para saber qué dosis o qué hormona de FSH deberíamos usar. Ya no en infertilidad implicada, sino en pacientes de ovario poliquístico, pues obviamente pacientes de ovario poliquístico pues no ovulan. Y a pesar de que usemos citrato de clomifeno, el 7 a 15% de los pacientes no ovulan acetato de clomifeno ni tampoco el letrozol, a los inhibidores de las aromatases. Y hay un porcentaje de pacientes alto que no tienen embarazo a pesar de que ovulan, por el efecto deleterio que probablemente producen los antiestrógenos en el moco cervical y también en el endometrio. Si un ismocele produce toda esta catástrofe que nos presentaron, ustedes se imaginan un antiestrógeno también podría producir lo mismo, un moco completamente hostil. Pues este grupo revisó este tipo de pacientes y este tipo de terapias y decía, bueno, ¿con cuál nos vamos quedando? Cada una de ellas tiene unos pros y tiene unos contras. Ovulación con gonadotropina, con letrozole y con citrato de clomifeno, muy buena. Pero si vamos a embarazos múltiples, entonces ya la gonadotropina y el letrozole tienen ahí alguito de una marquita, y el clomifeno, perdón, tienen una marquita ahí, algo de riesgo. ¿Qué necesita la monitorización? Pues obviamente si doy gonadotropina requiero monitorización con ultrasonido. Las otras puede que no mucho, pero con ultrasonido es indispensable si yo estoy estimulando con gonadotropina, porque si no voy a tener un síndrome de hipertonización ovárica o voy a tener la estrella negra de la multiembarazo.
Cochrane hizo su revisión, como siempre, año 2016, y ¿qué nos concluía Cochrane? Que no había una evidencia conclusiva para decir que inducciones de ovulación e inseminación fueran a producir realmente algún impacto en las tasas de embarazo. Sin embargo, como siempre en medicina pasa, pues Cochrane dice una cosa y los médicos hacemos otra, a pesar de que todos hablamos de la medicina basada en la evidencia. Pero dos asociaciones importantes, líderes en el mundo, ESRE en Europa y NICE en el mundo, decían la recomendación para la inseminación intrauterina es que no se deben hacer, porque no producen sino atraso, no producen sino gasto innecesario, y por eso en muchas partes del mundo, inclusive todavía hoy, pues pasan todo a FIT, a fertilización in vitro, y por eso algunos los conocen por ahí, lo llaman, esos son los fimólogos, no hacen sino fertilización in vitro, no hacen más nada, porque los análisis que hacían y las recomendaciones de los que estaban basados en evidencia decían no pierda el tiempo, usted no se haga una inseminación, que eso no le va a dar ninguna efectividad, ninguna eficacia. Y efectivamente, si yo hago eso basado en que una paciente tiene el 40 o el 50% de éxito, pues no necesita ni FIT ni inseminación, lo que necesita es tiempo, no necesita más nada, ni siquiera la inducción. Uno de los primeros trabajos en el año 2012 donde participó Ricardo Rueda de Colombia con el grupo de Homburg de Ámsterdam, Ricardo Rueda de Bogotá del grupo de Reprotec, es uno de los primeros que de alguna forma demostró que probablemente en pacientes con ovario poliquístico, si se hacía inducción con gonadotropinas, podíamos tener de alguna manera una tasa de embarazo mayor, con el inconveniente también en ese trabajo de que tenían una tasa de embarazo múltiple mayor. Uno de los grandes problemas que tenemos que tratar de ver cómo lo vamos a combatir. Y en el trabajo de abajo, que usan ya hormona folículo estimulante recombinante contra la hormona gonadotropina menopáusica, el estudio decía que era igual de bueno. No es que fueran igual de malos, sino igual de bueno. Contrario al de arriba, que se cree mejor, la gonadotropina. ¿Cómo harían para tratar de prevenir los embarazos múltiples? Otra controversia también con respecto a la fertilización in vitro. Entonces, bueno, hacemos selección de embrión, solamente transferimos un solo embrión, o sea, transferencia selectiva. Hacemos entonces ciclos naturales modificados para tratar de ver si solamente tenemos 2 o 3 ositos y nada más transferimos un solo embrión, o hacemos inseminaciones controladas con gonadotropinas o con cualquier estimulante para tratar de ver con estos 3 esquemas qué podía producir uno y otro. Entonces ustedes ven 75 unidades de FSH o citrato de clomifeno, el ciclo modificado y el ciclo tradicional, pero con selección, o sea, con transferencia selectiva de un embrión. Y miren lo que pasó. Las 3 curvas dan exactamente lo mismo, en términos de tasa de embarazo y en términos también de tasa de embarazo múltiple. O sea que no era la solución, aparentemente, el pasar a los pacientes a uno de estos 3 grupos, que es pasarlo directamente a FIT, porque los resultados fueron iguales en todos ellos, comparables. O sea que si yo tengo una inseminación controlada, voy a tener también los mismos tasas de embarazo múltiple que si tengo una transferencia de embarazos de embriones seleccionados. Y este es un estudio de Alexandra, una chica que en esa época estaba haciendo su PhD en Rotterdam, y es un muy buen estudio, muy centrado, muy bien hecho, y tiene como 2 o 3 estudios que realmente impresionan por su certeza y por su fundamento científico. A pesar de eso, en ese mismo estudio, ella llama la atención que a pesar de las recomendaciones de ESRE y de NICE, el 96% de las clínicas en Inglaterra seguían ofreciendo inseminación intrauterina. O sea que miren cómo estamos separados a veces las sociedades de lo que la gente hace. Cómo está separada la evidencia, porque todos hacen recomendación basada en la evidencia. Sin embargo, no conseguían eso. O sea que, al parecer, tendríamos que poner otra vez un poco más de acuerdo. Comenzaron a salir otras publicaciones que me llaman la atención en la revisión que hoy me tocó presentar. Ustedes ven acá el estudio de Diamond, que es un estudio entre 18 y 40 años de edad para las mujeres, y que es hecho en mujeres ovulatorias, no en pacientes con ovario poliquístico o que no ovulen,
mujeres ovulatorias con infertilidad inexplicada que cumplen los términos o los rangos de infertilidad en el hombre que permiten hacer una inseminación. Y ustedes ven acá el 32% con gonadotropinas en niños llevados a casa vivos versus con letrozole 18.7%. Entonces uno dice, bueno, si uno compara esto, hay una justificación real hoy en día para tratar de mirar, pero mira los triples y ya las cosas comienzan un poco a complicarse. Dice, sí, tengo más embarazos, pero también tengo más embarazos múltiples. Y ahí es donde está el problema principal de cómo llegar a una dosis adecuada para tratar de conseguir lo que queremos, que es que la paciente se embarace. No solamente se embarace, sino que se embarace más rápido. Pero ustedes ven que la curva de la gonadotropina produce un embarazo mucho más rápido que cualquiera de los otros. O sea que en muy pocas inseminaciones probablemente voy a tener mi curva llegando y ascendiendo más rápidamente que en el otro. Y si voy para nacidos vivos, todavía persiste la curva mucho más arriba. O sea que probablemente tengo más abortos en algunos embarazos causados por otros inductores que por los inductores de gonadotropinas. Cuando pasamos a otro estudio más reciente del 2016, pues obviamente nos encontramos con genes que ustedes saben dónde vienen, de China. Que en China pues todo es voluminoso. Ahora hay centros que hacen 40.000 ciclos al año, cuando en Colombia hacemos 3.000, todos los centros. O sea, un solo centro hace 40.000 ciclos. Entonces se pueden imaginar, yo no sé cómo nacen para confundirse, por eso que todos los chinos se parecen, creo yo. Que bien confundidos. Y dividen esto acá, este tipo de estimulación, y vuelven nuevamente a hacer combinaciones o solamente con gonadotropinas. Y vuelven a encontrar lo mismo, ¿no? O sea, la ovulación se presenta más en los ciclos en donde hay combinaciones de letrozole y HCG, ¿correcto? Más nacidos vivos en estos ciclos de acá que en los otros. Entonces las terapias combos de inductores de ovulación orales antiestrógenos con inducción también de gonadotropinas pues parece también producir efectos positivos. Ya específicamente sobre usar recombinantes versus citrato de clomifeno, tenemos este trabajo del grupo de Irán, en donde ya la N pues obviamente ya no es 8.000 personas. Ya ustedes ven que es un poco más centrado y mucho más parecido a lo que nosotros podemos tener aquí en Latinoamérica. Y el grupo es bastante comparable en términos de AMH, en términos de FSH, en términos de LH. Y ustedes ven que al final de todo, si bien la P no es significativa, la tendencia es a ver con GONAL-F específicamente mucho más nacidos vivos, correcto, y solamente un solo aborto. Contrario, seguramente si subimos la N va a haber más abortos, probablemente en el citrato de clomifeno, como ha sido publicado en muchos estudios. Pero esto podría ser la tendencia, y obviamente con una N tan baja probablemente algún error tipo 1 en el análisis. Pero al menos nos indica que podemos conseguir una buena ovulación con recombinantes igual que con las urinarias. Podría ser entonces el primer línea de tratamiento de las gonadotropinas en pacientes con infertilidad inexplicada y con hombres que tuvieran un factor de subfertilidad moderado, más de 5 millones de espermatozoides por centímetro cúbico, menos o más de 1 millón móviles al final de la preparación para hacer la inseminación. Pero lo que sí está claramente seleccionado por este artículo en el editorial es que habría en el mundo un sobreuso de los pacientes que son seleccionados para hacer fertilización in vitro y no lo pasan primero por inseminaciones. O sea que estamos pasando de pronto, y más en nuestro medio, en los cuales sabemos que esto es algo realmente costoso, y no llevarlos a inseminaciones que inclusive aún, contrario a lo publicado anteriormente, obtienen cifras con un riesgo relativo de 3.41 con manejo expectante o hacer inseminaciones solamente dando inductores de la ovulación antiestrogénicos. Es seguro, es efectivo para mujeres con infertilidad inexplicada. Y ese es uno de los mensajes que quiero dejar
aquí bien claro, y volvemos nuevamente a China, año 2018, y otra vez ven la cifra, 8.000 y pico de pacientes, lo mismo que el trabajo de Liu, que mostré anteriormente, y comparan citrato de clomifeno, letrozole y gonadotropinas y inseminaciones en ciclo natural en pacientes ovulatorias. Y los resultados, como ven, son también de una tendencia, ¿no? 11.7% en citrato de clomifeno, 11.9% en letrozol, gonadotropinas 13 y natural 8.1. O sea que no es que el natural sea lo mejor, o sea, 0, siempre va a haber embarazo, pero acá se duplica y ya tengo una razón metodológica para yo poderle decir a la paciente que se debe inducir para tratar de buscar una mayor tasa de embarazo. Obviamente volvemos a lo mismo aquí en la tasa de gonadotropinas y embarazos múltiples por debajo del que tiene el citrato de clomifeno, por encima del que tiene el letrozole, y con una N en el cual el error tipo 1 seguramente no va a estar presente. Pero si miran en la que conseguimos ovulación de dos folículos mayores de 16 milímetros para inducir la ovulación, para hacer una sola inseminación a las 38 horas post administración de la HCG. Nuevamente volvemos con la gonadotropina, 14% versus 14.7 con letrozole, 9.8 con citrato de clomifeno y todos los ciclos 11.7. El más bajo, el natural, porque naturalmente podemos a veces tener pacientes que ovulen 2 folículos. No necesariamente el paciente que ovula siempre un solo folículo. Entonces yo creo que hoy hay evidencia bastante importante, pero eso no es solamente un problema de la inducción de la gonadotropina. Este caso fue publicado también en el año 2015 por este grupo, en el cual no respondió al letrozole dándole 5 miligramos, le subieron a 7.5, no hicieron control ecográfico, no hicieron monitorización, porque la mayoría de la gente que da citrato de clomifeno y da letrozole no hace monitorización, sino que lo manda a la casa y le dice tómeselo por 6 meses, y si no se embaraza regresa, y tuvieron séptulos. O sea que no es un problema solamente de la gonadotropina, es un problema del control. Si ustedes no son capaces de controlar a su paciente, si nosotros no somos capaces de controlar al paciente, que nosotros hacemos una ecografía en el post, creo que vale 6.000 pesos, 7.000 pesos, versus una ecografía en Estados Unidos, en Inglaterra, ecografía transvaginal que vale $450. O sea que un foliculograma está costando alrededor de $950, $1.000 más de lo que normalmente se hace, cuando aquí cuesta 60.000 pesos evitar que tenga un embarazo múltiple, porque yo puedo decirle, este ciclo no va, o si me respondiste demasiado, te paso in vitro, y eso es importante, tener un centro amigo en el cual yo pueda acudir si esa paciente tiene más de 8, 9, 10 folículos cuando yo induzco. No debo perder ese ciclo, puedo pasar in vitro, aunque sea un poco más costoso para ella, pero su inducción fue menor, porque a lo mejor la induje con letrozole, pero la pasé a in vitro porque su respuesta fue mayor. Pero si yo trabajo solo y no tengo ningún centro amigo, no se llamen a hacer, si no tienen ningún centro amigo. Hacer les va a decir cuál está cerca, y hacer les va a indicar cuál pueden llamar para que resuelva el problema y no pierda la paciente esa capacidad de ese mes para reproducirse. Los dos trabajos recientes más grandes que han sido publicados, el trabajo Amigos y obviamente el trabajo de Juan. Y los dos, por lo menos el de Juan, claramente muestra una tendencia mayor en el uso de gonadotropinas, FSH recombinante, correcto, y el estudio de Juan, que es muy similar, no es estadísticamente significativo. Y como cosa curiosa quise traer esto, en el de Amigos, que la tasa es mayor, no usan soporte de la fase lútea con progesterona. O sea que la calidad del cuerpo lúteo, que aparentemente se produce al inducir la ovulación con el estímulo de gonadotropinas, es suficientemente eficaz para que haya una buena implantación y no necesitaríamos mejorar el endometrio, que podría tener un impacto inadecuado cuando hacemos citrato de clomifeno o letrozole, que sí usamos usualmente la mayoría de los grupos progesterona, porque probablemente ese endometrio no está lo suficientemente desidualizado,
ni tiene la ventana abierta lo más adecuadamente posible para que ocurra la implantación. Si revisamos en las publicaciones latinas desde el año 2002, el grupo de Barcelona, de Balas, del Hospital San Juan, del Hospital San Juan de Dios de Vilcasillas, ¿correcto?, publicaba de que la FSH recombinante producía lo mismo, a la misma dosis que la FSH urinaria, la misma tasa de embarazo, pero lo que tenía era que con menos dosis producía la misma cantidad de ovulación. Y hoy en día, que son muy equiparables la parte rentable de comprar una gonadotropina urinaria y adquirir una gonadotropina recombinante, pues seguramente vamos a tener un impacto muy similar. Y esto era antes, en el año 2002. Hoy en día, que ya conocemos mucho más el manejo, pues hace pensar que probablemente las gonadotropinas recombinantes, como concluían ellos, podría tener mayor uso en la actualidad. Y encontré este trabajo, que es del año pasado, del grupo de México, que me pareció bien interesante, y es que ellos hacen 3 grupos en donde comparan FSH recombinante solamente, 75 unidades para inseminación. Grupo 2, FSH con hormona urinaria altamente purificada. Y grupo 3, combinan los primeros días con FSH urinaria y posteriormente el día 6, FSH recombinante. Cuando uno se pone a investigar, bueno, ¿y de dónde sacaron este tipo de esquema que a uno le parece un poco como inadecuado? Pues uno va un poco a la base y dice, resulta que las isoformas que están presentes en la urinaria son mucho más ácidas que las que están presentes en la recombinante. Y las isoformas ácidas son las que actúan más sobre los folículos en crecimiento y producen fundamentalmente estímulo en la producción de estrógenos. Mientras que las que son menos ácidas terminan la maduración citoplasmática del óvulo y del folículo, y esa combinación es lo que las hace sinérgicas. Miren qué interesante el hecho de haber pensado, ¿cierto?, innovado, ahora que estamos en la, ¿cómo se llama?, la economía naranja. Innovar, ¿correcto? Han innovado una nueva cosa que a mí me llamó muchísimo la atención y me parece bien interesante por la parte teórica. En la secuencial tienen el 23.3% de beta-HCG, excepto cancelaciones, o sea, no están metidas acá, y gestación, excepto cancelaciones, 21.3, casi el doble cuando uso una sola, el recombinante sola, y un poco más que cuando uso urinaria sola. O sea que el impacto es bien interesante en términos de lo que nosotros podríamos programar para cosas posteriores, combinando estas dos hormonas, a menos que nos sacaran una FSH recombinante más ácida, ¿de acuerdo? Y que la produjeran recombinante más ácida y pudiéramos tener ese tipo de impacto. Entonces, ¿de dónde depende el éxito que yo haga una inseminación con FSH recombinante o con cualquier inductor de la ovulación? En que yo aplique algún modelo. Este modelo lo consiguen ustedes en internet. El modelo Junol tiene muchos años de estar en internet, inclusive tiene algunas falencias si ellos la revisan en este último artículo, y trata de decirnos cuando una pareja tiene más del 30% de posibilidades de embarazo en el próximo año. Y si nosotros, esa pareja tiene más del 30% en el próximo año, no le vamos a agregar nada porque yo le dé una inseminación, en absoluto. Ella se va a embarazar igual si yo le hago la inseminación sin haber hecho ningún gasto, que si yo la dejo que se quede en su casa en ello. Entonces el éxito lo tenemos que medir es en los pacientes que lo necesitan, porque muchas veces publicamos tasas de éxito del 50, del 40% en inseminaciones. Lo que pasa es que estamos haciendo inseminaciones en pacientes que probablemente se embarazan sin necesidad de que yo la haga. Inclusive podría pasar también en fertilización in vitro, ¿verdad? O sea que si yo no clasifico bien el paciente, va a ser muy difícil que yo tenga ese tipo de ventaja. Les invito a que usen ese tipo de modelo. Este es el primer modelo, el de Gonol, solamente tenía en cuenta lo que tienen los asteriscos, y con eso hace el cálculo. Esta revisión que hicieron este grupo de Alexandra, nuevamente incluye 7 ítems más que uno lo puede llenar en el computador, y ahí le dice cuánto es más o menos el pronóstico que tiene esa pareja en el próximo año. Y tiene la ventaja contra el Gonol
Telenor solamente llegaba hasta los 38 años, este llega hasta los 45. Y le puede predecir a uno con cierta certeza de que esa paciente se puede embarazar posteriormente sin que le haga nada. O es necesario que yo la pase a una inseminación porque está por debajo del 30%. Lo llamo también en esta revisión del Human Reproduction Rate del año 2018 de mayo, hace una revisión donde cuáles serían los pacientes en los cuales sería conveniente hacer una inseminación con inductores de la ovulación. Y hay 13 premisas inicialmente que se expanden todavía después a 20, en donde están esas indicaciones muy precisas para que nosotros podamos seleccionar qué pacientes debemos llevar a este tipo de procedimientos de inducción de la ovulación. Siempre, cuando hablamos de votaciones, y hemos salido de muchas votaciones, por lo menos en nuestro grupo siempre votamos y decimos, somos del partido que defiende a los niños. Somos del partido que defiende siempre que el niño sea sano, la menor inducción posible, porque queremos un solo embarazo y porque queremos que al mismo tiempo le demos las mejores oportunidades para que ese niño crezca. Bueno, muy amables por escucharme, muy amables por asistir y gracias.